Eucaristía. Gracias por esta presencia que nos hace sentir siempre acompañados, por esta certeza de saber que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo encienda en este momento nuestros corazones. Que sea tu Espíritu Santo quien hable por mí, que sea tu Espíritu Santo quien ilumine la mente de cada uno de los que aquí han sido convocados. Gracias, Señor, porque tu misericordia nos quiere alcanzar. Gracias, Señor, porque no hay ningún pecado que pueda separarnos de tu amor. Queremos poner en tus manos esta última semana de nuestro desierto cuaresmal. Llévanos, como dices, a través del profeta, al desierto y háblanos al corazón. Que la celebración del misterio pascual de este año marque realmente la diferencia de nuestra vida. Haz de nosotros, Señor, criaturas nuevas. A ti sea la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. No sé si los sacerdotes de esta parroquia han seguido el segundo ciclo de lecturas dominicales. Recuerdo que cuando os daba la primera meditación, os decía que la celebración de la Vigilia Pascual tiene un carácter eminentemente bautismal, y por eso los 3 últimos domingos del tiempo de Cuaresma del ciclo A dominical suelen traernos para la meditación 3 evangelios: el evangelio de la Samaritana, el evangelio de la resurrección de Lázaro y el evangelio de Bartimeo, ¿sí? Jesucristo que le devuelve la vista a Bartimeo. No sé si los sacerdotes de aquí han tomado esas lecturas opcionales o si han meditado con vosotros los 2 evangelios que yo os traigo para la meditación. Y me perdonáis y tratáis de tomar lo que a bien tengáis para vuestra meditación. Estos 2 últimos domingos nos están hablando de un tema muy concreto, que es el tema de la misericordia de Dios. Pero ¿qué es la misericordia? ¿Qué significa misericordia? Hay un sacerdote italiano que me encanta cómo escribe y cómo habla y cómo predica, que se llama Luigi Maria Epicocco. Y este sacerdote dice: la misericordia está compuesta por 2 palabras, miseria y corazón. Es decir, que en la misericordia de Dios están involucrados 2 movimientos, 2 aspectos: el aspecto de nuestra miseria y el del corazón de Dios, el del amor de Dios que se acerca hasta alcanzarnos. El amor de Dios no se concibe solamente como un movimiento descendente, como si Dios simplemente y de modo autónomo nos amara porque sí. Ciertamente nosotros no hemos hecho nada para merecer ese amor, pero ese amor tiene algo que lo mueve y que lo enciende, y es precisamente nuestra miseria, nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad. Y esto a nosotros como cristianos más que como cristianos, como pecadores, nos tiene que llenar el corazón de muchísima paz. Saber que precisamente ese punto vulnerable, ese punto oscuro que yo quiero esconder ante todos los demás, es el punto que Cristo busca, que Dios busca para encontrarse conmigo. Vamos a hablar un poco más adelante acerca de las implicaciones de amar a alguien vulnerable, de amar a alguien que carga sobre sí la miseria. Nosotros ya estamos un poco crecidos en años, ¿no? Adelantados en años. Y seguramente vosotros habéis experimentado a lo largo de vuestra vida lo frágil que es el amor humano, lo interesado que es el amor humano. La mayoría de personas nos aman porque hemos hecho algo para merecer ese amor. Tenemos amigos porque previamente hemos hecho por ellos algo. Y si no hemos hecho algo es porque porque empatizamos por alguna razón,
porque les gusta cómo hablo, porque les gusta cómo canto, porque les gusta lo gracioso que soy, por otros muchos aspectos. San Agustín decía, desde antes que yo hubiera hecho algo para merecer el amor de Dios, Dios ya me amaba. Es decir, el amor de Dios es un amor gratuito, es un amor que no necesita alcanzar un estándar, y esa tiene que ser nuestra gran tranquilidad. Dios no nos pide un requisito, Dios no nos pide alcanzar una talla y una medida para poder alcanzar su amor. Todo lo contrario, Dios se goza amándonos a nosotros con nuestra pequeñez. Es en la miseria en la que podemos encontrarlo. El verdadero amor, y atentos a esto, es aquel que permite que la otra persona sea lo que es aquel que permite que la otra persona sea como es aquel que permite que la otra persona pueda tener también miseria, que pueda tener también heridas. Ese es el verdadero amor, y así es como Dios nos ama. Dios nos ama a pesar de nuestra miseria, es más, nos ama con nuestra miseria, con nuestra vulnerabilidad. Y a nosotros se nos olvida muchas veces vivir este tipo de amor con los que nos rodean. Siempre queremos que los demás tengan un estándar, tengan una altura. Y esa es la razón por la cual se presenta ante nosotros algo tan aborrecido por Jesús que se llama la hipocresía. Me obligan a ser hipócrita, porque si yo no soy como a ti te gusta, entonces no me vas a querer. Por tanto, el único mecanismo que yo tengo es mostrar una cara que no es la mía. Si tú sientes asco de mi herida, yo no tengo forma de ponerla sobre la mesa, me toca que tenerla escondida por debajo. Si a ti te molesta lo que yo tengo en mis manos, yo no te puedo mostrar eso en la palma, yo la tengo que guardar en un cajón. Y esas cosas que se guardan termina volviéndose más adelante una situación difícil de asimilar, según lo dice este sacerdote Epicoco. Creí que iban a preguntar algo. En todo caso, queridos hermanos, vamos a partir de este presupuesto. ¿Qué implica ese sentimiento de misericordia de Dios? Implica en primer lugar que yo esté dispuesto a presentarme ante Él como lo que soy. Ante todos los demás podemos siempre aparentar, pero ante Dios no merece la pena. Es que Dios no necesita, Dios fue quien me creó, Dios conoce todas mis estructuras, conoce todas mis fisuras. Merece la pena presentarme ante Él con caretas, sabiendo que Él me ama sin ellas. Por eso quiero proponeros que vayamos meditando un poco estas dos parábolas. Nos tocará que ir un poco a prisa, porque de por sí son dos textos largos, no tendríamos tiempo para la meditación. Este texto está tomado del capítulo 15, a partir del versículo 1 del Evangelio de Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo. ¿Quiénes se acercaban? Publicanos y pecadores. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este acoge a los pecadores y come con ellos. Pero Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se la daba. Recapacitando entonces se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo.
trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y bebamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Es muy curioso que en el Evangelio, al menos en la parábola que hemos escuchado, no se nos habla de una relación cualquiera. Entra en juego o entra en escena una relación muy particular, muy fuerte, la relación de padre y de hijo. Se pone aquí en evidencia un amor que ama sobre medida, y entra también el hijo que, en virtud de ese amor sobre medida, pues tendría también que responder. Estamos hablando aquí del marco de la alianza. Tú haces algo por mí, yo también me siento implicado de corazón a hacer algo por ti, a aportar algo en esta relación. Pero este hijo pequeño se deja obnubilar por las cosas del mundo. Se cansa de la estabilidad que tiene con su padre. Se cansa de la reverencia que le ofrecen todos los demás, porque es el hijo del dueño, y quiere hacer una vida aparte, quiere hacer una vida independiente. Quiere llevar a cabo su propio destino. Y la única alternativa que se le ocurre es decirle a su padre: dame lo que me toca. No le pide permiso para marcharse a un gran país, a otro país. No le dice: Padre, yo tengo este sueño, ¿por qué no me ayudas? Le dice: dame la parte de mi herencia. Aún a nosotros hoy nos parecería extraño que un hijo se acerque a su padre para decirle: dame la parte de mi herencia. Nos resulta extraño, muy extraño. Y este hijo sale y se va con el dinero y se lo malgasta. Decíamos en alguna ocasión, esa lejanía a un país extraño, a un país lejano, perdón por la redundancia, es mucho más que la distancia física, es la distancia afectiva. De algún modo es como si este hijo estuviera diciendo: yo quiero poner entre tú y yo kilómetros de distancia, quiero que llegue el momento en el que yo ya no me acuerde de ti. Y una vez estando en esa situación, empieza a darse cuenta que ese sueño que quería construir se le está volviendo arena que se escurre entre sus dedos. Poco más lo que nos sucede a nosotros. Sufrimos por alcanzar un sueño, y cuando lo alcanzamos nos damos cuenta que eso no nos llena completamente el corazón. Es más, en ocasiones esos sueños se vuelven contra nosotros mismos y empiezan a destrozarnos. Especialmente cuando para conseguir esos sueños hemos llevado a cabo el mal. Y este hijo empieza a tomar razón. La misma distancia que tiene con su casa paterna lo lleva a pensar que realmente ha tomado la decisión equivocada. Allí él se da cuenta por fin de algo muy importante: su propia esencia, su propia identidad. Tal vez mientras él estaba con su padre comiendo los grandes banquetes, mientras él estaba comiendo a su mesa y nunca llegaba a sentir ningún tipo de necesidad, nunca se sentó a pensar: qué maravilloso es tener este padre que tengo, qué maravilloso es estar en esta casa, qué maravilloso poder salir y ver los campos verdes. Nunca tal vez se atrevió a pensar en eso. Fue la distancia, fue el hecho de estar lejos de sus antiguas seguridades lo que lo llevó a pensar quién era realmente. Y se dio cuenta que él era hijo. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre lo pasan mejor que yo? Y aquí estoy, el hijo del dueño, pasando necesidades, humillándome hasta más no poder, pidiéndole a los judíos, a estas personas, que me den a comer lo que comen los cerdos, que era el animal más odiado, uno de los animales más odiados. Y entonces
dice: yo no puedo permanecer más en esta situación, porque yo no fui creado para estar aquí, yo no fui creado para mendigar. Yo tengo un Padre importante, tengo un Padre que me quiere y voy a regresar. A veces nos hace falta, hermanos, eso. Por eso hablábamos tanto de la importancia del desierto. A veces nos hace falta estrellarnos contra el polvo para darnos cuenta de lo que realmente somos. Cuando tenemos nuestros coches, nuestros chalets, cuando tenemos nuestros buenos trabajos, nuestras cuentas con una buena cantidad de ceros, pues no pensamos en lo que realmente somos. Ni siquiera somos capaces de disfrutar las maravillas de la vida, las pequeñas cosas de cada día, esas pequeñas cosas que van tejiendo nuestra felicidad. Y entonces se hace necesario retirarnos, se hace necesario renunciar a esas falsas seguridades para poder escuchar allí la voz de la conciencia a través de la cual Dios nos habla, para caer en cuenta de lo que estamos haciendo mal. A mí me llama mucho la atención, me conmueve el modo como el Evangelio relata ese momento del encuentro. Porque su padre, lo lógico sería que se hubiera quedado en casa, en su sillón, esperando que su hijo viniera y que se pusiera de rodillas y se humillara, porque él era el padre. El otro era el que se había ido, y fuera de eso era el hijo. Podría pensar: yo como padre no tengo por qué humillármele, que venga y pida perdón. Tal vez algunos de nosotros habríamos hecho eso. Pero dice el Evangelio, cuando su padre lo vio a lo lejos, pensad vosotros que sois padres, cuántas veces con nostalgia este hombre anciano habría puesto su silla junto a la puerta mirando al horizonte, imaginando el momento en el que viera la silueta pequeñita de su hijo aparecer. ¿Cuántas veces habría soñado qué le diría a su hijo para consolarlo? ¿Cuántas veces se habría pensado si su hijo estaría aguantando hambre, si lo habrían apedreado, si lo habrían golpeado? ¿Qué cosa pasaría con él? Y dice el Evangelio, cuando lo vio a lo lejos, es decir, el padre estaba expectante, estaba vigilante, anhelante. Y cuando lo vio, dice el Evangelio, se echó a correr y lo cubrió de besos. A mí me emociona imaginarme que puede sentir Dios cuando alguna persona dice: me voy a ir a confesar, voy a ir a pedir perdón porque llevo 5, 10, 20 años sin confesarme. Dios también se emociona porque es el regreso de un hijo que está lejos. Llama también la atención que en ese diálogo el padre nunca cruza palabra con su hijo y no espera que el hijo le termine el discurso que tenía preparado. Tenía pensado decirle: trátame como uno de tus jornaleros. Y el Evangelio rompe antes de que él alcance a humillarse de semejante modo. El padre no quiere que se siga humillando más, no quiere que le siga dando más explicaciones. Para el padre lo importante es que su hijo está ahí y está sano y salvo y lo ha recuperado. Eso es lo importante. No sé si en alguna ocasión os traje a la memoria también lo que decía uno de los padres de la iglesia. Él veía en esta parábola del hijo pródigo el sacramento de la reconciliación y decía: ved cómo la absolución no se la da el padre directamente a su hijo. No le dice: tranquilízate, no pasa nada, estás aquí conmigo, yo te amo, yo te perdono. No le dice nada a su hijo. Y en cambio lo que hace es pedir a sus sirvientes, a sus servidores, que sean los que se encarguen de restituirle a su hijo, de evidenciarle a su hijo la dignidad que tiene. ¿Cómo? Poniéndole un anillo nuevo, poniéndole un vestido nuevo, dándole unas sandalias nuevas. Y en el colmo de la generosidad, matando el mejor de sus animales, sacrificándolo y haciendo una fiesta en su honor. Así es la misericordia verdadera. Una misericordia que no se limita simplemente con decir: yo te perdono, sino una misericordia que es capaz de ir mucho más allá. Nosotros tal vez somos incapaces de eso, Dios no. Pero ante todo por una razón, y es lo que marca la diferencia en toda la narración. No se está hablando de la relación entre el dueño
y un jornalero. Se está hablando de la relación entre el padre y nada más y nada menos que su hijo. El hijo sentía que había perdido la dignidad, pero para el padre nunca él había dejado de ser su hijo. El demonio se vale muchas veces de la memoria para estregarnos en la cabeza, en la cara, el mal que hemos hecho, para decirnos que no valemos nada, que lo que hemos hecho ha sido tan grande que no merecemos el perdón de Dios. Eso es lo que busca el demonio, que nosotros digamos no tiene sentido volver. Y lo que Dios quiere es decirnos todo lo contrario, que aunque nosotros nos hemos tirado en el lodo, aunque nos hemos revolcado, no sé si se dice así, allí en el lodo, en lo más profundo, nunca hemos dejado de ser sus hijos, nunca hemos dejado de ser alguien importante para Él, nunca ha dejado de esperarnos. La misericordia de Dios, hermanos, tiene esa gran cualidad, esa gran característica. Quiere volcarse sobre nosotros con tal generosidad que es que ni nos la alcanzamos siquiera a imaginar. Este hijo, este chico, se habría sentido muy contento con que su padre le hubiera dicho: listo, no pasa nada. A partir de ahora tú vas a tener un pan asegurado y una copa de vino asegurada. El chico no era tonto, él sabía que había obrado mal y sabía que en justicia tenía derecho a un castigo, merecía un castigo. ¿Cuál habría sido el sentimiento de este joven? ¿Cuál habría sido su reacción cuando se da cuenta que en lugar de merecer justicia, su padre se vuelca sobre él? Cuando empieza a ver que le traen el anillo, que le traen el vestido, que le ponen las sandalias y que empieza todos los preparativos para la fiesta. ¿A cuántos de nosotros Dios estará esperando todavía? ¿Cuántos de nosotros estamos todavía esperando por dar ese último paso? Caer en la cuenta que estamos mendigando felicidad donde no la vamos a encontrar. Y que es necesario emprender de nuevo el camino de regreso a la casa del Padre. Hermanos, da muchísima tranquilidad en el corazón darnos cuenta que tenemos a Dios que nos ama de semejante modo, que nos quiere como somos. Tenemos que ser, como decíamos al inicio, tan dobles con la gente que nos rodea, porque sabemos que si no somos como ellos quieren, si no vestimos como ellos quieren, si no caminamos como ellos quieren, no nos van a integrar en su grupo. Y sin embargo tenemos al más importante de todos, que nos quiere tal como somos. Y sin embargo a ese que nos quiere tal como somos, no nos le queremos acercar. No queremos acogernos a ese amor. Tenemos en un segundo momento este texto, que ya no es una parábola, sino que es un acontecimiento real y que lo escuchábamos, gracias, ayer, lo proclamábamos ayer en algunas parroquias, que es el pasaje de la mujer adúltera. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo, pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos al oírlo se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores?
¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, ninguno, Señor. Jesús dijo, tampoco yo te condeno, anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor. El Monte de los Olivos para Jesús tenía un lugar muy importante. Si vosotros vais a los momentos más importantes de la vida de Jesús, os daréis cuenta que casi siempre estaba precedido por un momento de oración en el huerto. Todo lo que hizo Jesús lo hizo precisamente, primero porque era el Hijo de Dios, y en segundo lugar, por el lugar que daba también a la importancia que daba también a la oración. En todo proceso de reconciliación siempre es importante, ante todo, la oración. Algunas personas creen que para perdonar de verdad es necesario olvidar. Yo sostengo que no. Somos seres inteligentes, somos seres racionales y por tanto nunca seremos capaces de olvidar lo que la otra persona ha hecho. Nunca. Pero nos podemos dar cuenta que hemos perdonado cuando somos capaces de recordar sin dolor. Cuando vemos la cicatriz y la palpamos, pero no sentimos ningún tipo de dolor. Todo lo contrario, cuando nosotros intentamos olvidar lo que nos han hecho, eso termina volviéndose luego todo un problema. Y aquí la oración es fundamental, porque en la oración el cristiano encuentra fuerza para salir de sí mismo. Es en la oración donde él permite que Dios dilate ese corazón pequeñísimo hasta el punto de que quepa allí incluso el peor de sus enemigos. Jesús había pasado toda la noche en oración y a la mañana siguiente se le acercan de nuevo los fariseos, aquellos también que en la parábola, antes de la narración de la parábola del hijo pródigo, se habían escandalizado. ¿Cómo es posible que tú comas con este tipo de gente? No terminamos la explicación de la parábola, porque luego el hermano mayor se enfada contra su padre al ver la generosidad que ha tenido con su hijo. Y le dice, mira, yo siempre he estado junto a ti obedeciéndote y sin embargo nunca me has regalado un animalito para yo hacerme un banquete con mis amigos, una fiesta con mis amigos. Y él se refería precisamente a esos publicanos, a esos fariseos, que eran observantes de la ley, de la minucia, pero que se olvidaban de lo más importante que era la persona misma. Pues en el caso de esta mujer adúltera, se acercan ellos para decirle, mira, hemos sorprendido a esta mujer en flagrante adulterio y la ley de Moisés dice que tiene que morir. ¿Tú qué dices? Si Jesús hubiera dicho que no había que matarla, que no había que ajusticiarla, estaría yéndose directamente contra la ley de Moisés y por tanto, él merecería morir. Pero si Jesús decía, adelante, hay que obedecer, estaría yéndose en contra de su propio mensaje de perdón. Y por tanto estaría minando su propia predicación. Fijaos atentamente qué es lo que está aquí en juego. ¿Por qué razón fue llevada esta mujer ante la presencia de Jesús? Porque ella había transgredido la ley. Y ante ese pecado de adulterio, la ley establecía que esa mujer debía perderlo todo. Lo único que le queda a una persona que es la propia vida. Y muy curioso, porque una mujer no es adúltera ni es prostituta si no hay un hombre que la secunda. Pero la ley estaba hecha para que la única que sufriera la condena fuera ella. ¿Cuántos de ellos antes de los que la llevaban ante Jesús, antes en su vida habrían cometido también un pecado de adulterio, pero ahora se sentían con el poder de señalar a esa mujer? A mí no me cabe en la cabeza que pudiera aplicársele a una persona una pena de muerte por esto. Ni por esto ni por cualquier otra razón. Es una vida humana. ¿Cuál de ellos se sentó antes a pensar cuáles eran las circunstancias de esta mujer? ¿Sería una mujer maltratada y que estaba buscando simplemente a alguien que la quisiera un poquito?
El Evangelio no dice que fuera prostituta, dice que era una mujer adúltera. Pudo haber sido el único hombre de su vida, pero su error fue enamorarse del hombre equivocado. Todas estas son conjeturas solamente, ¿eh? Esto como para que no pensemos que esta mujer era una mujer perversa. No, simplemente había cometido ese pecado. Nadie se atrevió a pensar cuáles eran las circunstancias de esa mujer, qué la había empujado a estar allí. Solo les importó el cumplimiento ciego de la ley. Y a veces así somos nosotros. Preguntémonos en el cristianismo, en el modo como nosotros vivimos, ¿qué es lo que importa de verdad? ¿Importa la persona o importa simplemente el cumplimiento externo de la ley? Esta es toda una batalla que lleva a cabo el apóstol Pablo en el capítulo 7 de la carta a los Romanos. Porque él dice, la ley no es la que nos salva. Es más, si tú crees que solo obedeciendo puntualmente la ley y meticulosamente la ley te vas a salvar, lo que vas a encontrar es el destino contrario. Porque la salvación es un movimiento gratuito de Dios, es una acción gratuita de Dios. Mi recta conducta moral no logra comprar el cielo. Mi recta conducta moral lo que hace es demostrar sencillamente que Dios está viviendo en mi corazón. Cuando yo intento ser bueno, lo hago simplemente porque Dios es tan bueno que yo quiero que Él se sienta contento conmigo. Quiero darme como regalo y quiero que ese regalo sea impecable. Pero no es porque la salvación exija mi inocencia absoluta para poder operar en mí. No. Esta acción la lleva a cabo únicamente Jesucristo con su misterio pascual en un movimiento tremendamente generoso. Se acercan a Jesús y llama la atención que Jesús, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Os acordáis? Escribiendo en el suelo. Mientras le están presentando todo el problema, imaginad, el Evangelio no da muchos detalles, pero yo me imagino cómo sería aquel momento. Era una mujer. La mujer en el pueblo judío tenía apenas algún derecho. Había sido sorprendida en flagrante adulterio. ¿Vosotros creéis que la llevaban con caricias a la presencia de Jesús? ¿Os imagináis cuántos insultos recibió esta pobre mujer hasta que la llevaron allí? Me imagino que la llevarían a empujones, sometiéndola a la vergüenza y al escarnio público. Y allí estaba, y Jesús, escuchando todo el problema, escribía en la arena. Algunos en la tradición dicen que lo que Jesús estaba escribiendo eran los pecados de esta mujer. Pero otros, y me gusta más esta meditación, dicen no. Lo que Jesús estaba escribiendo en la arena era el nombre de esta mujer. De este modo él ya estaba de algún modo adelantando su intención. Esos que la llevaron ante Jesús no sabían ni siquiera cómo se llamaba, no conocían sus circunstancias. Se habían olvidado que esa mujer tenía una casa, que tenía sueños, que tenía ilusiones, que sentía miedo. Lo único que hicieron fue calificarla por su pecado. Esta es una adúltera. Pero Jesús, que ve más allá, lo que hizo fue escribir en el suelo el nombre de esta mujer. Así lo queremos pensar. Jesús ratificaba aquello escribía en la arena aquello que los otros habían olvidado, aquello que para los otros ya no existía, esa identidad, la identidad de hija, como en el caso de la parábola del hijo pródigo. Y Jesús lo que hace es animar a estas personas a que se pregunten, a que cambien la dirección del dedo. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Claro, en ese momento, cuando el dedo apuntó hacia ellos mismos, tuvieron que hacer un movimiento de introspección para darse cuenta que tal vez ellos eran capaces de hacer cosas peores que la que había hecho esta pobre mujer. Pedir la pena de muerte para una mujer. ¿Qué más se puede esperar de una persona que es capaz de pedir la pena de muerte para otra? Se puede esperar cualquier cosa, ya no hay límite. Y avergonzados tuvieron que irse retirando uno a uno, empezando por el más anciano.
Pero llama también la atención la actitud de Jesús ante la mujer, porque Jesús está inclinado escribiendo en el suelo y no mira a la mujer. Y se van avergonzados los que la acusaban y tampoco la mira. Algunos dicen, lo hizo para no abochornarla, para que ella no se sintiera humillada ni observada. Ese era el momento en el que él, que era la autoridad moral, podría haberle dicho, hombre, podrías haberlo hecho un poco mejor. Pues no de las circunstancias, sino podrías haberte portado bien. Y sin embargo, no lo hizo. Pudo haber aprovechado la ocasión, él que era Dios mismo, para echarle todo un discurso moral, como ya lo había hecho con los doctores de la ley, llamando a las autoridades de su momento raza de víboras y sepulcros blanqueados. No lo hizo. Ni siquiera fue un poco más sutil con ella para decirle por qué era que te acusaban y llevarla de ese modo a que ella reconociera su pecado. Tampoco lo hizo. Lo único que hizo fue preguntarle, ¿dónde están los que te acusan? Que ella cayera en la cuenta que ya no había acusaciones en su contra. Y termina todo el relato diciendo, vete y en adelante no peques más. Pensad por un momento, imaginad por un momento la sensación de esta mujer, lo que experimentaría esta mujer, que ya olía muerte, tenía el olor a sangre aquí en la nariz. Ella ya sabía lo que le tocaba. Habría presenciado tal vez a lo largo de su vida muchísimas ejecuciones, lapidaciones, por culpa del adulterio. Cuando se da cuenta que todos sus acusadores se van, y en el colmo, Jesucristo mismo tiene con ella un acto totalmente misericordioso. En medio de tantas miradas de odio se encuentra con la mirada de Jesús, que la mira con indulgencia y con cariño y con respeto. Yo creo, hermanos, que muchas cosas podríamos aprender de estos dos textos. En primer lugar, como lo hemos dicho, con respecto al sentimiento que debería embargarnos como hijos. Lo decíamos hace un momento. No olvidar, hermanos, que somos queridos para Dios. Para Dios no somos un conjunto, una masa amorfa. Cada uno ha sido pensado por Dios, ha formado parte de un plan. No sé si hayáis alguna vez pensado que solo por el hecho de haber fecundado el óvulo de nuestra madre, eso hace que ya no sea una coincidencia, fuimos nosotros. Y Dios tiene también sobre nosotros un plan. Como dice el Salmo 138, desde el vientre materno tú tejías mis entrañas, todas mis sendas te son familiares. Y si por estupidez, por tontería, por la razón que sea, hemos emprendido un camino de distancia, que ha marcado distancia con respecto a Dios, hoy vuelve de nuevo la palabra a decirnos, Dios te extraña, Dios quiere volver a llenarte, quiere restablecer tu dignidad, nunca has dejado de ser importante para Él. A mí me parece esto iluminador, porque yo he experimentado también en mi vida que muchas personas se han alejado y han dejado de estar cerca de mí porque dije algo que no les gustó, porque no estuve cuando ellos lo quisieron, porque no era tan inteligente como ellos esperaban, o no era tan gracioso como ellos pretendían, y me fueron dejando uno a uno solo. Y repito otra vez, darnos cuenta que hay alguien con A mayúscula, que vale realmente la pena, del que lo hemos recibido todo, que está todavía en este momento tal vez ansioso de que yo quiera restablecer mi relación con Él. No para restablecer su gloria, sino para que nosotros volvamos a ser felices. Esto es grande. Y por último, aprender de las enseñanzas, en primer lugar, de aquel hermano mayor que no le importó, no tuvo alegría, no experimentó alegría al saber que su hermano se había recuperado, había regresado a casa. Y la actitud de aquellos a los que solo les importó que esta mujer había transgredido la ley
pero se olvidaron que esta era también una hija de Israel. Muchas veces nuestras comunidades son así. Somos tremendamente legalistas. Y lo curioso es que exigimos ese legalismo para que lo cumplan los otros, pero yo me salto la ley cada vez que quiera. ¿Cuántas personas están afuera esperando simplemente un trato cariñoso, amistoso de parte de nosotros, los que nos creemos buenos, para poder venir? Muchos de ellos no vienen porque saben que el día que crucen esa puerta, tal vez habrá alguien que se acerque al oído de otro para decir, mire, ahí ha entrado esta que es lesbiana, o ahí ha entrado este que ha cometido tal pecado. Y solo por evitar esa vergüenza y esa humillación no vienen. Otros no vienen porque saben que nosotros somos hipócritas, porque somos de comunión diaria y somos sin embargo los que llevamos afuera a cabo los pecados más feos que nos podamos imaginar. Y ellos terminan diciendo, ¿para qué vamos a ir? Si estos que van todos los días, a estos no les ha cambiado la vida, pues a mí tampoco me la va a cambiar. No voy a perder el tiempo, más bien voy a dedicarme a vivir. A mí me llamó mucho la atención oír en un momento al Papa Francisco que decía algo así como que la Iglesia debería ser en el mundo como una especie de hospital de campaña en tiempo de guerra. Y esa imagen me pareció fenomenal. Porque ¿qué hay en un hospital de campaña? Hay solamente muertos, heridos, hay hedor, hay de todo. Todas las personas que están allí están esperando que haya una mano amistosa que las cure. Y tristemente hemos terminado creyendo que la iglesia es para los buenos, que nosotros somos los buenos, que la comunión es un regalo para los buenos. ¿Y qué pasa entonces con la actitud de Jesús? Jesús no hizo corrillo solamente con los buenos, los animó a seguir en su actitud, sí, pero fue criticado justamente por estar del otro lado, comiendo con los publicanos, solo porque se sentía contento con ellos. Tenía un objetivo en mente, que era en primer lugar que se sintieran amados, y que en virtud de ese amor fueran capaces de reconocer lo más genuino de su identidad, que recordaran que ellos eran también hijos, que estaban llamados a poseer la herencia. Hermanos, muchas cosas podemos hacer nosotros como iglesia. Seguramente a muchos de vosotros os da pánico pararse aquí en ese ambón a predicar. Tal vez alguno lo haría fatal, porque en la iglesia todos tenemos dones distintos. Dios nos ha dotado con capacidades distintas. A vosotros no os pide Dios que os paréis en un ambón a predicar, pero sí os está pidiendo ante todo que seáis transparencia de la misericordia de Dios donde vivís, con vuestros nietos, con vuestros hijos, que seáis transparencia de Cristo. Cuando tenéis intenciones de defraudar, que penséis qué haría Cristo estando en vuestro lugar. Cuando tengáis la tentación de devolver el insulto, que penséis qué haría Cristo en mi lugar. Pero ante todo, el objetivo fundamental del cristiano tiene que ser que todos experimenten el amor misericordioso de Cristo a través de nosotros. El mismo apóstol dice, si vosotros os encargáis de morderos unos a otros, terminaréis destrozándoos. ¿Y cuántas veces hacemos eso en nuestras comunidades? A veces entre nosotros mismos. Vamos a pedirle entonces al Señor, ya para terminar este momento, este rato de meditación, que nos conceda esas dos cosas. Que mueva nuevamente nuestro corazón para acercarnos a Él, porque tiene las puertas de su casa abiertas y nos espera con ilusión. Y en segundo lugar, que seamos capaces también de amar de manera misericordiosa, de manera generosa a los hermanos que caen, que ellos no se sientan jamás humillados ni insultados por nosotros, sino que por el contrario sientan que forman parte de una familia que les tiende la mano cuando alguno se equivoca, cuando alguno se cae. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Creo que después de este rato de meditación merece más que nunca
recitar con todo nuestro corazón, con toda nuestra convicción y con todo nuestro agradecimiento la oración que Cristo mismo nos enseñó, a través de la cual recordamos una vez más que nosotros somos en la Iglesia y en el mundo nada más y nada menos que hijos muy amados del Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que tengáis todos feliz noche y gracias por vuestra compañía. Le damos las gracias a Ferney, que este año ha hecho doblete. Y nada, ya terminamos este año con las charlas cuaresmales y esperemos que nos preparemos ya para la Semana Grande, que podamos vivir intensamente estos días y prepararnos para la Pascua. Pues nada, nos vemos en estos días. El viernes, como sabéis, tenemos el Vía Crucis y también tenemos el último día de las profesiones de fe. Hasta mañana.